Cuando hablamos de la introducción de lo que llamamos el agronegocio, o sea, el neoliberalismo en el sector agrario argentino, generalmente nos ubicamos en la década del 90. Pero también hay que tener en cuenta, como para todo el país y para la introducción del neoliberalismo en la economía argentina, la década del 70. La década del 70 fue la década que se disciplinó, entre comillas, a los sectores con sus demandas, sus protestas y sus organizaciones, digamos a un costo muy alto, como fue la dictadura militar. La diferencia, tal vez con otras actividades económicas, es que en el caso del sector agrario no se vio la influencia del neoliberalismo muy claramente en los primeros años de la democracia. Es más, hubo algún intento dentro del gobierno de Alfonsín de amortiguar los efectos que tendrían la introducción de los grandes actores económicos en el campo argentino, cosa que inmediatamente no fue posible porque todo el aparato económico, político de la globalización estaba centrado en que Argentina fuera no solamente el país de América Latina donde el agronegocio se incluyera como modelo, sino también como punta de lanza para luego largarlo a un país como, por ejemplo, Brasil. Entonces, ya en comienzos de los 90 hay una serie de condiciones jurídicas, políticas, que permiten, digamos, la introducción del agronegocio y sobre todo la expansión sojera en el país. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, en primer lugar, la regulación económica a través de un decreto que saca Menem y Cavallo a fines de 1991, donde desactivan toda esa ingeniería institucional que había permitido la coexistencia de la gran producción con la mediana y pequeña producción agraria en el país. Esto, la desactivación o la desregulación, sacó del medio todas las instituciones que venían desde la década del 30 y que permitían esta coexistencia. Recordemos que de un día para otro se cierra la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carne, la Dirección del Azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. Esto por un lado, esto es un desequilibrio entre los actores económicos, los agentes del campo muy grande, ¿no? Esto de echarlos al mercado, agentes muy asimétricos y donde ya están actuando las grandes empresas transnacionales, produce tal vez uno de los momentos más difíciles del campo argentino. No es casual que paralelamente a la autorización de la semilla transgénica en 1996, firmada por el ingeniero Solá, en forma muy desprolija, incluso con anexos en inglés de la empresa Monsanto, pero no es casual que paralelo a ese momento de la autorización de las semillas transgénicas aparezca un movimiento de los endeudados del campo pampeano, que fue muy importante y que tal vez todos ustedes recuerden, que fue el movimiento de las mujeres agropecuarias en lucha. ¿Qué significaba este movimiento? Significaba que estaba en marcha ya un proceso de concentración llevado a cabo por uno de los dispositivos más tradicionales en los procesos de concentración, que es el endeudamiento. El sector de los farmers, de los chacareros, pensando, digamos, en este desequilibrio del que hablaba antes, que había que entrar en ese proceso de modernización, entre comillas, se endeudan y, digamos, a través de lo que fue el capital financiero en esa época, ustedes saben que en la primera época del neoliberalismo uno de los ejes fue el capital financiero, estos chacareros de deudas de $15.000 llegaron a tener deudas que comprometían sus campos y los empezaron a rematar. Si nosotros tomamos el censo nacional agropecuario de 1988
y el censo del 2002, después de este periodo, del periodo de los 90, vamos a ver que hay una reducción del 25% en general de las unidades agropecuarias, pero además, si lo centramos en el estrato de los pequeños y medianos productores, ese porcentaje aumenta. Quiere decir, para llegar a este proceso que nosotros en algún libro llamamos de colono a sojero, digamos, hubo muchos dispositivos, el dispositivo del endeudamiento, y además ese chacarero que después entra como sojero, es un chacarero desesperado, porque no solamente está perder la tierra, sino que para un productor medio que heredó la tierra de sus padres, de sus abuelos, perder la tierra es perder la vida. Y de hecho hubo muchos suicidios de jefes de explotación endeudados. Las mujeres agropecuarias en luchas salvaron más o menos 500 explotaciones con formas legales, recomprando, etc. Digamos, pero lo que quiero marcar con esto es que la situación fue una situación dramática. El pasar al agronegocio no fue una situación exenta de violencia, de una gran violencia simbólica. Efectivamente, en 1996 se autoriza la transgenia como semilla, sobre todo para la soja, y empieza lo que nosotros llamamos la expansión sojera. La expansión sojera es como el paradigma del agronegocio, y el agronegocio para nosotros está dentro de lo que caracterizamos como las actividades extractivas, junto al petróleo, junto a la minería, junto a la forestación para las papeleras, y las unimos al modelo extractivo porque hay una lógica económica que las une a todas. Digamos, o sea, el capital financiero empieza a interesarse en este tipo de producciones y es muy claro en el nivel del modelo sojero. Los famosos fondos de inversión o pool de siembra, donde aparecen, digamos, estos capitales, que algunos son nacionales, sobre todo cuando estamos en el nivel de los pools de siembra o fondos de inversión pequeños, y algunos son muy grandes. Y esos muy grandes son con fondos donde ya no encuentran las tasas de retorno que habían encontrado en décadas anteriores en el momento de auge del capital financiero internacional y se empiezan a interesar en las famosas commodities. Entonces, está el capital financiero, la orientación es para la exportación, siempre es para la exportación, para el mercado externo. Ustedes saben que el 99% o más de la soja del país se exporta. Y, digamos, hay una tendencia, por esta misma lógica, a la concentración de capital y, en menor medida, pero también es importante decirlo, lentamente, de tierra. ¿Por qué es esto? Bueno, porque la unidad económica sojera, yo suelo decir, en soja no hay pequeña explotación, porque ya la explotación mínima sojera necesita de un monto significativo de capital que lo hace ya muy lejano a ese mediano farmer chacarero del que hablábamos antes. Digamos, esta expansión empieza, como dije antes, por la región pampeana, se acapara tierra por dos herramientas, por un lado por esto del endeudamiento y quedarse con las tierras hipotecadas, y por otro lado sustituyendo otras producciones alimentarias. Lo más conocido son los tambos, ¿no? La cantidad de tambos que se cierran en este periodo, y esa tierra, que es una tierra para ganadería y para pasturas, pasa a formar parte de los territorios sojeros, lo cual trae muchas consecuencias que después vamos a enunciarlas. Entonces, a través del endeudamiento y a través de la sustitución de otras producciones, se expande en la región más rica del país el modelo sojero. Cuando encuentra límites en estos territorios, empieza a expandirse a otras zonas del país donde esta semilla, que es una semilla que por ahora tiene el límite de necesitar
determinados suelos y determinada cantidad de agua, digamos, a la zona donde puede expandirse, ahí se expande. No importa lo que haya. Puede haber montes, puede haber yungas, puede haber comunidades campesinas o puede haber comunidades indígenas. Nos ubicamos en la década del 90, pero también hay que tener en cuenta, como para todo el país y para la introducción del neoliberalismo en la economía. Cuando hablamos de la introducción de lo que llamamos el agronegocio, o sea, el neoliberalismo en el sector agrario argentino, generalmente las actividades económicas, es que en el caso del sector agrario no se vio la influencia del neoliberalismo en sus protestas y sus organizaciones, digamos a un costo muy alto, como fue la dictadura militar. La diferencia, tal vez con otra economía argentina, la década del 70. La década del 70 fue la década que se disciplinó, entre comillas, a los sectores con sus demandas.